La enfermedad que me hizo perderlo todo y mi lucha por sobrevivir. Mi exesposa tomó la difícil decisión de separarse de mí tras notar un cambio profundo en mi personalidad. Más adelante, descubrí que tenía un tumor cerebral. Hoy me pregunto, ¿cómo puedo seguir adelante después de todo esto? Me llamo Pedro y tengo 32 años. En el año 2022, un capítulo muy significativo de mi vida llegó a su final. Mi matrimonio no fue un vínculo común, fue una travesía marcada por el amor genuino, la emoción de la aventura y una conexión emocional sorprendentemente intensa. Al mirar hacia atrás, comprendo que nuestra unión iba más allá de una simple relación de pareja, entrelazó no solo nuestras vidas, sino también nuestras familias, convirtiéndose en un reflejo palpable de los vínculos profundos y el afecto que compartíamos. El lazo era tan fuerte que llegué a ser el padrino del hermano de Camila, mi exesposa, un gesto que simbolizaba el nivel de intimidad y cercanía entre todos nosotros. Conocí a Camila, quien hoy tiene 33 años, en una etapa luminosa de mi vida, cargada de entusiasmo y grandes esperanzas. Éramos jóvenes enamorados, convencidos de que juntos podríamos conquistar cualquier obstáculo. Nuestra relación despegó rápidamente, impulsada por largas conversaciones nocturnas, aventuras inesperadas y una curiosidad mutua que nos mantenía siempre conectados. Nos perdíamos juntos por la ciudad, explorando callejones ocultos, descubriendo rincones secretos y creando recuerdos inolvidables. Reíamos, discutíamos y crecíamos a diario, conociéndonos más con cada paso que dábamos juntos. Era una etapa de evolución, aprendizaje y un fortalecimiento del lazo que nos preparaba para los grandes momentos por venir. Uno de los momentos más memorables de nuestra relación fue sin duda aquel viaje a México. Fue una decisión impulsada por nuestro deseo de aventura, por la pasión que sentíamos y por las ganas compartidas de sumergirnos en nuevas experiencias culturales. Nos vimos rodeados de la majestuosidad de las ruinas mayas, con esas piedras antiguas que parecían hablar de épocas remotas. Fue en ese entorno místico y romántico que decidí pedirle matrimonio a Camila. Ella aceptó con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría desbordante y emoción intensa. Acompañados por el legado de las civilizaciones antiguas y la promesa de un futuro juntos, nos sentíamos invulnerables. Al regresar, llevábamos en el corazón un amor renovado y el sueño vibrante de la vida que ansiábamos construir hombro a hombro. Pensando en aquellos tiempos, me cuesta mucho entender cómo todo cambió tan radicalmente. Aquella inocencia juvenil se desvaneció, reemplazada por los duros golpes de la adultez, y la promesa del para siempre dio lugar a una cruda y dolorosa realidad. Nuestro amor, tan auténtico y poderoso, empezó a ser desafiado por pruebas inesperadas que nos tomaron completamente por sorpresa. Al inicio, parecían ser conflictos comunes que toda pareja enfrenta y que, en teoría, podríamos superar juntos sin mayor dificultad. Pero con el pasar del tiempo, los desafíos comenzaron a escalar en gravedad, llevando nuestra relación al límite y poniendo a prueba nuestra fortaleza emocional. Mi estabilidad mental comenzó a deteriorarse de forma alarmante, proyectando una sombra cada vez más oscura sobre nuestras vidas compartidas. Lo que en un principio fueron cambios leves en mi manera de comportarme, pronto se transformó en una tormenta que dominó por completo mi día a día. Vivía atrapado en un estado constante de ansiedad, convencido de que alguien me seguía. Esa paranoia se agravó hasta llegar al punto de creer con mucha convicción que nuestra casa estaba bajo vigilancia y que agentes policiales o incluso entidades gubernamentales me espiaban continuamente. Estas ideas no eran pasajeras, eran creencias intensas, firmemente instaladas en mi mente, y gobernaban cada una de mis decisiones. Me sumergí en un miedo profundo que me aislaba cada vez más del mundo y de la persona que amaba. Fue en uno de esos momentos de desesperación que Camila, impulsada por el amor y la preocupación, logró persuadirme para que fuéramos a urgencias. Aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Allí recibí un diagnóstico que arrojó algo de luz sobre mi situación, un episodio psicótico junto con trastorno bipolar y rasgos esquizofrénicos. El diagnóstico representó una especie de alivio y a la vez un golpe devastador. Por una parte, le ponía nombre a todo el caos emocional que me envolvía, pero por otra, abría nuevas puertas a temores e incertidumbres respecto a lo que nos esperaba. Camila, pese a todo, se mantuvo a mi lado, demostrando una compasión admirable y una paciencia que parecía no tener fin. No obstante, con el tiempo, ni siquiera los tratamientos parecían surtir efecto. Mi conducta se volvía más errática y me costaba reconocerme a mí mismo.
Sentía que mi verdadera esencia desaparecía lentamente, reemplazada por alguien irreconocible para ambos. Los cambios no eran solo emocionales o internos, sino también visibles en mis decisiones cotidianas. Empecé a mentir y poco a poco, caí en el consumo abusivo de sustancias. Aquello fue un giro drástico, considerando que antes apenas bebía en reuniones sociales y fumaba marihuana de forma esporádica y recreativa. Pero ahora me encontraba sumido en una espiral descendente que me alejaba cada vez más del hombre que solía ser, destruyendo poco a poco la vida que con tanto amor habíamos forjado juntos. En el fondo sabía que estaba caminando sobre una delgada capa de hielo, que todo podía quebrarse en cualquier momento. Cuando empecé a consumir drogas a escondidas de Camila, una parte de mí se sentía atrapado en la adrenalina, como si esa emoción intensa me nublara la razón. Sé lo estúpido que suena, y lo fue. Mirando en retrospectiva, no puedo evitar sentir que fui el mayor tonto del mundo. El día en que ella descubrió la verdad fue como vivir una película de terror en cámara lenta. Pude ver cómo la furia brotaba poco a poco en su mirada, sus ojos se estrechaban y se volvían fríos como cuchillas de hielo. Esa expresión suya era justo lo que siempre quise evitar. Pero allí estaba, atravesándome el alma. No necesitó decir ni una palabra, el silencio habló más fuerte que cualquier grito, cargado de decepción, dolor y traición. Sentí que el estómago se me retorcía con la culpa, mientras trataba de encontrar alguna excusa absurda para justificar mis actos. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, como si una soga invisible me apretara el cuello. Lo siguiente fue una tormenta de reproches, palabras duras que me golpeaban con una fuerza demoledora. Ella no se contuvo. Sacó a relucir cada mentira, cada error, cada secreto escondido, exponiéndome por completo. No supe cómo reaccionar. Solo pude quedarme allí, como un saco de boxeo humano, recibiendo cada palabra como si fuera un puñetazo. Observé cómo las lágrimas se deslizaban por su rostro, su voz quebrándose en medio de la confusión y la pena. Era desgarrador verla así, y saber que yo era el causante directo de su dolor lo hacía aún más insoportable. Quise acercarme, consolarla, pedirle perdón de corazón, pero nada salía de mis labios. ¿Qué podía decir que realmente hiciera una diferencia? ¿Cómo reparar algo que ya había destrozado por completo? El silencio que nos envolvió después fue más doloroso que cualquier discusión. Se alzó entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Sentía el peso de su mirada sobre mí, una mezcla de decepción, incredulidad y resignación. En ese preciso momento entendí que nuestras vidas ya no volverían a ser lo que alguna vez fueron. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté muchas veces reconstruir lo perdido, la distancia emocional se mantenía firme. Cada intento por acercarnos parecía alejarnos más, como si fuéramos dos barcos a la deriva cruzándose brevemente en la noche sin llegar jamás al mismo puerto. El dolor era visible en su rostro, en sus gestos, en su voz temblorosa. Yo quería demostrarle que era capaz de cambiar, que podía ser mejor, el hombre que ella había amado. Pero no importaba cuánto me esforzara, nada era suficiente. La confianza, ese lazo invisible pero poderoso que nos había unido, estaba irremediablemente rota. Y lo único que quedó fue un vacío inmenso entre nosotros. Así fue como terminé atrapado en un bucle constante de culpa y remordimiento, encerrado en una prisión mental alimentada por el eco de su llanto y por el temblor en su voz al pronunciar esas palabras que me perforaron el alma. No dejo de preguntarme cómo fui capaz de actuar con tanta ceguera, con tanto egoísmo, sin ver el daño que estaba causando, sin darme cuenta de que estaba destrozando todo lo que habíamos logrado juntos con esfuerzo, amor y entrega. A veces desearía que existiera una forma mágica de devolver el tiempo, de borrar cada error, de corregir cada mala decisión, de evitar cada herida. Pero la realidad es que la vida no nos da esa oportunidad. No hay segundas tomas ni botones de reinicio. Solo quedan las consecuencias, el peso de nuestras acciones, y la necesidad inevitable de seguir adelante, cargando con el dolor y la lección. La tensión acumulada durante meses explotó. Ese día, ese preciso momento en que mi esposa me confesó que ya no podía más y que deseaba divorciarse, quedó tatuado en mi memoria con una nitidez dolorosa. Fue como si el mundo entero se quebrara bajo mis pies. No solo perdía a mi compañera de vida, sino también el futuro que habíamos imaginado construir juntos, los planes, los sueños, las promesas. Todo se desmoronaba ante mí, irreparable. Después de la separación, traté de mantener un vínculo con su familia,
especialmente con su hermano, alguien que se esforzó sinceramente por apoyarnos a ambos durante nuestros momentos más oscuros. Por un tiempo, esa conexión me daba una ilusión de pertenencia, una cuerda emocional que me mantenía atado a algo familiar. Sin embargo, como era de esperarse, esa relación también fue desvaneciéndose con el tiempo, como si todos, uno a uno, se alejaran lentamente, hasta dejarme solo en medio del silencio. Las amistades, incluso algunos miembros de mi propia familia, comenzaron a tomar distancia. Era como si mi presencia se hubiera vuelto incómoda, como si ya no supieran cómo tratarme o qué decirme. Y quizás tenían razón. Me había transformado en una versión de mí mismo que ni yo reconocía. Me convertí en un extraño incluso para quienes me conocían de toda la vida. Me sentía un marginado social, cargando con una culpa que era completamente mía. Actualización 1. El año que vino después fue uno de los más duros que he vivido. Estuvo marcado por la introspección, la batalla constante contra mis propios demonios, y un proceso lento y doloroso de sanación. Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, ingresar en un centro de rehabilitación. Quería recuperar mi vida, volver a encontrarme, reparar lo que aún fuera posible y reconstruir desde las cenizas todo lo que había destruido. Los primeros días fueron brutales. La desintoxicación física fue una tortura, pero la parte mental fue aún peor. Cada célula de mi cuerpo me suplicaba regresar a los viejos hábitos, pero me mantuve firme. Me aferré a la esperanza de que era posible salir de ese infierno. Los consejeros y terapeutas del centro se convirtieron en mis guías, mis faros en medio de una tormenta interminable. Me hablaron con empatía, sin juzgarme, ayudándome a desentrañar el origen de mi caída. Las sesiones grupales me obligaron a confrontar lo que llevaba tanto tiempo reprimiendo. Me abrí con personas que hasta ese momento eran extraños, pero con el tiempo se transformaron en aliados, en amigos que compartían mis heridas y mis anhelos. Encontramos consuelo y fuerza en nuestras historias cruzadas. Poco a poco, comencé a reconocer nuevamente al hombre que alguna vez fui. Ese hombre que Camila había amado con tanta sinceridad. Y algo inesperado ocurrió, comencé a sentir aprecio por esa versión de mí mismo. Empecé a quererlo. Esa fue una revelación transformadora. Con una mente más despejada, empecé a enfrentar cada obstáculo con valentía, con una nueva determinación por salir adelante. Pero la recuperación no fue una línea recta. Llegó el momento de reintegrarme a la vida cotidiana y lo que encontré fue una realidad áspera. Conseguí algunos trabajos, pero no lograba la estabilidad. Me enfrenté a la frustración de sentirme estancado, lejos de la seguridad y estructura que alguna vez disfruté. Fue un golpe devastador, tanto en lo emocional como en lo profesional. Tuve que aceptar que todavía tenía mucho por reconstruir. Aún así, hubo luces entre las sombras. Logré hacer una inversión en bienes raíces. Comprar propiedades fue un punto de inflexión, una señal tangible de que podía volver a tener el control de mi destino. No fue fácil. Dudé en muchas ocasiones, pensando que quizás no lo lograría. Pero persistí. Convertirme en propietario fue más que una mejora financiera. Me dio una base emocional. Era algo real, sólido, algo en lo que podía confiar. Ver cómo esa inversión comenzaba a dar frutos me llenó de una satisfacción indescriptible. Era una muestra de que mi esfuerzo valía la pena, y una promesa silenciosa de que aún podía construir un futuro mejor, tanto para mí como para los que algún día lleguen a acompañarme. En medio de ese proceso, también llegó Max, un pequeño cachorro que se convirtió en mi compañero más fiel. Su presencia trajo calidez a mis días y me dio una nueva razón para sonreír. Max no juzgaba, no esperaba explicaciones, solo ofrecía su amor incondicional y su alegría desbordante. Fue, y sigue siendo, un recordatorio de que todavía existen razones para seguir adelante. La terapia individual, por su parte, se convirtió en un espacio sagrado. Me ayudó a comprenderme, a desarrollar herramientas para sobrellevar la vida y a sanar desde adentro. Me di cuenta de que la recuperación no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, todos los días. Pero cuando creí que al fin todo comenzaba a estabilizarse, mi cuerpo empezó a enviar señales preocupantes. Dolores de cabeza constantes, mareos cada vez que subía a un ascensor, dificultad para concentrarme por largos periodos, zumbidos persistentes en los oídos, incluso manejar se volvió un reto peligroso. Al principio,
atribuí todos estos síntomas al estrés acumulado y al cansancio de los últimos años. Pensé que solo necesitaba descanso, tal vez una mejor alimentación. No obstante, los días pasaban y nada mejoraba. Me sentía cada vez más agotado, confundido, frágil. Aún así, postergué la visita al médico. Siempre había algo más urgente, algo que me impedía priorizar mi salud. Entonces, un día cualquiera, sin advertencias, la vida me obligó a detenerme. Estaba en un aeropuerto, en uno de tantos viajes laborales que hacía intentando mantener una rutina normal. De repente, mi mundo se vino abajo. Caí al suelo sin previo aviso. Sentí que la conciencia se me escapaba, como si se deslizara entre mis dedos sin que pudiera aferrarme. Desperté en una cama de hospital, rodeado por la blancura fría de las paredes y el sonido robótico de máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Fue un despertar amargo. Me sentía desorientado, vulnerable, perdido. Los médicos intentaban explicarme lo sucedido, pero en mi mente solo había confusión. Comenzó entonces una serie interminable de exámenes. Las primeras pruebas no revelaban nada concreto. Surgían diagnósticos incompletos o directamente erróneos, y lo que parecía una simple dolencia física se fue complicando. Se hablaba nuevamente de salud mental, se especulaba con trastornos neurológicos, pero nada era definitivo. El camino hacia la verdad se volvió una travesía solitaria e incierta, y aún hoy, algunas respuestas siguen fuera de mi alcance. No obstante, fue la insistencia persistente y aguda de un doctor con ojos muy observadores, quien percibió las particularidades y rarezas en mis síntomas junto con la historia clínica, lo que finalmente impulsó la realización de una resonancia magnética determinante. El examen médico reveló al inesperado responsable, un tumor cerebral, situado en una zona específica de mi cerebro desde donde, en silencio y a escondidas, había estado causando el caos y desorden en mi vida diaria. El instante en que se dio la revelación fue completamente surrealista y difícil de asimilar. Allí estaba yo, sentado en una oficina con la luz tenue y apenas iluminada, viendo las imágenes de mi cerebro proyectadas en la pantalla. Escuchaba atentamente mientras el médico detallaba la naturaleza y características del tumor. Creían que, aunque fuera benigno, su ubicación particular había influido y afectado profundamente tanto mi comportamiento como mi salud mental. Las palabras tumor cerebral resonaban con fuerza en mi cabeza, un choque absoluto comparado con los diagnósticos y etiquetas que me habían dado anteriormente. Mi reacción inicial fue de gran conmoción, seguida rápidamente por una avalancha inesperada de alivio y liberación. Durante muchos años, me había sentido prisionero dentro de mi propio cuerpo, mi mente era un campo de batalla constante plagado de paranoia, conductas erráticas y emociones que parecían no tener explicación alguna. Tener por fin una explicación concreta, una causa tangible para toda esa confusión, fue una sensación liberadora que jamás había anticipado. Fue como si las piezas dispersas de un rompecabezas finalmente encajaran en su lugar correcto, ofreciéndome una claridad que había estado buscando sin éxito por mucho tiempo. Mis pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia mi exesposa, hacia la vida que habíamos compartido juntos y los sueños que alguna vez imaginamos para nuestro futuro. ¿Podría haberse evitado el colapso de nuestro matrimonio si este diagnóstico hubiera surgido antes? Ese pensamiento me resultaba perturbador, un amargo recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y del impacto profundo que lo que está oculto dentro de nosotros puede tener. Inmediatamente después de recibir el diagnóstico, una oleada intensa de emociones y pensamientos me invadió sin control. Sentí un impulso casi irresistible de compartir esta importante y significativa noticia con mi exesposa y con su hermano, no con la intención de revivir las relaciones perdidas, sino para brindarles una explicación, una comprensión clara del caos que había destruido la vida que alguna vez valoramos en común. Sin embargo, al reflexionar más a fondo sobre este impulso, las complejidades y dificultades de semejante acción se hicieron mucho más evidentes. El dolor, la confusión y la agitación que mi comportamiento anterior les había causado no eran heridas que pudieran sanar con facilidad. Y mi reaparecer, aunque motivado por las mejores intenciones, podría fácilmente reabrir viejas cicatrices que tal vez estaban empezando a cicatrizar. El vínculo que compartíamos, mi exesposa y yo, fue en su momento inquebrantable, moldeado y fortalecido en medio de sueños compartidos, risas constantes y un amor profundo. Su hermano no era solo un familiar político, sino un amigo cercano y un confidente leal.
La ruptura de nuestro matrimonio no fue solo un trámite legal, significó la desintegración de una existencia conjunta, profundamente entrelazada con nuestras familias, amistades y la identidad misma de quienes éramos. La decisión del divorcio, aunque devastadora para ambos, fue una medida que ella consideró imprescindible para proteger su bienestar. Y, dolorosamente, no tuve manera de discutir o cambiar esa decisión. Nuestros caminos se separaron y fueron alterados de forma irreversible por la tormenta emocional que provocó nuestro divorcio. El silencio que creció entre nosotros se convirtió en un abismo cada vez más profundo, alimentado por la pérdida de confianza y los actos que causaron dolor. Los primeros intentos por mantener algún tipo de contacto, mediante mensajes y correos electrónicos, pronto se encontraron con el vacío del silencio. No por malicia, sino por una necesidad necesaria de cerrar ese capítulo y sanar las heridas. Incluso los amigos que compartíamos quedaron atrapados en el remolino de nuestra situación, y finalmente optaron por tomar distancia, pues la complejidad de nuestro conflicto hacía difícil navegar entre la lealtad y el apoyo. No obstante, la sombra de mi pasado, lo que hubiera pasado si y las reflexiones provocadas por mi diagnóstico continuaron persistiendo en mi mente. Actualización 2. Tras todo lo ocurrido, tomé la decisión de no comunicarme directamente con mi exesposa ni con su hermano. Muchas personas me sugirieron que debería intentar reconectar con ella, proponiendo diversas estrategias para asegurar que mi mensaje le llegara, desde publicaciones en redes sociales diseñadas para informarla de manera indirecta, hasta mensajes directos enviados por conocidos en común. Cada propuesta, sin duda, estaba llena de buenas intenciones. Sin embargo, a pesar de lo tentador que resultaban estas ideas y mi inicial disposición a seguir alguna de ellas, opté por una ruta diferente. Las redes sociales, por un lado, no tienen para mí la misma importancia o presencia que en la vida de otros. Mi presencia en línea es muy limitada, solo una cuenta de Instagram dedicada a mi perro, Max, y un perfil prácticamente inactivo en Facebook. La idea de usar esas plataformas para comunicarme de forma indirecta se me antojó poco práctica y algo impersonal, considerando la gravedad y sensibilidad del asunto. Pero más allá de los obstáculos técnicos, existe una consideración mucho más profunda. ¿Qué consecuencias tendría para mi exesposa que yo intentara contactar con ella? ¿Realmente sería algo beneficioso para ella o simplemente un acto egoísta mío, motivado por mis propios deseos, arrepentimientos y necesidades? Cuanto más meditaba sobre esto, más claro me parecía que iniciar contacto podría no ser lo mejor para ella. Sé que es una persona fuerte y resiliente, y no tengo duda alguna de que ha construido una vida plena y satisfactoria desde nuestra separación. Regresar a su vida ahora, especialmente con noticias tan importantes, podría causarle un dolor innecesario y confusión. Esta comprensión me obligó a examinar mis propias motivaciones. Una parte de mí albergaba la esperanza secreta de reconciliación, de un final feliz como en los cuentos de hadas donde todo se perdona y podemos empezar de nuevo. Sin embargo, esas fantasías pasaban por alto las causas reales y profundas que llevaron a nuestra separación. Los problemas que desencadenaron nuestro divorcio no fueron simples inconvenientes pasajeros, sino cuestiones serias, que alteraron nuestras vidas y requerían más que un reencuentro esperanzado para resolverse. Al reflexionar sobre nuestro pasado juntos, me invade una mezcla de nostalgia y cariño. Nuestra relación estuvo llena de experiencias y momentos compartidos, desde juegos de mesa competitivos hasta aventuras que jamás olvidaré. Cada instante fue una prueba de la profundidad de nuestro vínculo. Valoro esos recuerdos, desde las preguntas tontas que nos hacíamos hasta los roles que desempeñamos en la vida del otro, incluyendo el juego de uno, que nos trajo tanta alegría y enojo simultáneamente. La presencia de ella en mi vida, sus pensamientos y su compañía me hacen mucha falta. Pero a pesar de ese anhelo, sé que es fundamental seguir adelante. Mi reciente diagnóstico y las revelaciones que lo acompañan me han dado una nueva perspectiva sobre mis acciones pasadas y el futuro que me espera. Está claro que mi camino ahora debe ser uno de crecimiento personal y responsabilidad. La próxima cirugía no solo representa un paso importante hacia la recuperación física, sino también un avance simbólico hacia la sanación emocional y la comprensión profunda. Mientras avanzo en mi proceso de recuperación, he tenido que aceptar que mi exesposa ha seguido adelante y ha encontrado una nueva pareja. Al principio fue difícil de asimilar, verla con otra persona, formando una vida que no me incluye. Pero he aprendido a aceptar esa realidad, a dejar atrás el pasado y a centrarme en mi propia curación. Reconozco que hubo momentos en que los celos y el resentimiento casi me consumían.
Me preguntaba constantemente por qué no fui suficiente, por qué nuestro matrimonio se deshizo. Pero obsesionarme con esos pensamientos solo me llevaba de regreso a la oscuridad que tanto había luchado por dejar atrás. En cambio, decidí enfocarme en el presente, en reconstruirme desde cero. Puse toda mi energía en mi recuperación, en hallar estabilidad y un nuevo propósito en mi vida. Poco a poco, comencé a ver avances reales. Con cada día que pasaba sobrio, recuperaba la claridad mental y la fuerza interior que creía perdidas para siempre. Redescubrí pasatiempos y pasiones que había dejado de lado durante años, encontrando alegría en las pequeñas cosas de la vida nuevamente. Y mientras sanaba, comprendí que la felicidad de mi ex esposa ya no tenía control ni poder sobre mí. No voy a mentir diciendo que fue sencillo, hubo momentos de duda, desesperación y preguntas sobre si alguna vez estaría bien realmente. Pero a pesar de todo, me aferré a la convicción de que era suficientemente fuerte para superar cualquier adversidad que la vida me presentara. Quizás no tengo todas las respuestas y todavía puedo tropezar de vez en cuando, pero estoy aprendiendo a aceptar el viaje, a encontrar la belleza incluso en la fragilidad y el dolor. Así que, a mi ex esposa, si alguna vez deseas saber cómo estoy, quiero que sepas que estoy bien, he encontrado paz en mi interior y no guardo resentimiento ni mala voluntad hacia ti ni hacia tu nueva pareja. De verdad deseo que seas feliz, sinceramente feliz, porque eso es lo único que siempre quise para ti. Nunca lo dije antes porque no quería sobrecargarte con mis luchas, pero quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y, aunque nuestros caminos se hayan separado, siempre valoraré los recuerdos que compartimos. En cuanto a mí, espero con ilusión el futuro con un renovado sentido de esperanza y optimismo. Ya sea que llegue a superar completamente esta enfermedad o no, me niego a permitir que me defina. Esta realización me obligó a enfrentar mis verdaderas motivaciones. Una parte de mí había soñado con una reconciliación, un final feliz como en los cuentos, donde todo estuviera perdonado y pudiéramos empezar de nuevo. Pero la realidad es dura y no me concedió ese sueño. Mi historia, con sus giros inesperados, puede que no tenga la resolución que algunos esperaban, sin embargo, es una narración que aún sigue escribiéndose, llena de lecciones aprendidas y muchas más por descubrir. Por ahora, me siento satisfecho con avanzar un día a la vez, apreciando el progreso que he logrado y el potencial de lo que el futuro pueda traer.